Acá tengo. Acá. Vamos a compartir la presentación. Bueno, ahí la voy a poner en... La voy a ampliar y vamos a presentar y a compartirles todo lo que tenemos para charlar hoy. Pero básicamente queríamos empezar con una introducción, ¿no? Respecto a la importancia de trabajar en la convivencia, porque, bueno, quiero empezar por ahí contando esto particular, no sé qué les habrá pasado a ustedes si es que tienen hijos, ¿no? Y quizás cuando uno va a una primera entrevista y te preguntan en un colegio, en el colegio de tus hijos, bueno, ¿qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que querés? Yo en mi caso particular me parece que lo que pregunto más, lo que respondí más allá de, obviamente, que aprendan, es que ellos estén bien, ¿no? Que estén, ¿ven ahí bien la presentación? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, yo lo que respondí en mi caso es que ellos estén bien, que estén felices, que puedan tener amigos, que pueda ser un espacio donde se levanten y tengan ganas de ir al colegio, ¿no? Y esto nos da un poco esta primera respuesta, no sé si les pasó a ustedes, pero de la necesidad de que solamente la parte pedagógica no responde a la necesidad que tenemos los padres o incluso la necesidad que tienen los chicos en los colegios, sino que la parte afectiva, la parte emocional de cómo están, cómo se sienten y cómo conviven con el otro es sumamente importante. Y a veces lo pensamos como que son dos carriles que van por separado, ¿no? Pensamos que convivencia y aprendizaje son dos carriles por separado, pero no, lo que sabemos y lo que nos indica la evidencia es que son dos carriles que se juntan. A veces pensamos que esto que trabajar en convivencia, que creo que es una palabra como bastante gastada, ¿no? Como muchos valores hoy en día, respeto está bastante gastado, empatía está bastante gastado, y justamente lo que intentamos nosotros desde Equipo ABA es poner todos estos valores prosociales en valor, ¿no? A veces pensamos que trabajar sobre convivencia escolar es una cuestión de ética, de moral, de valores, es una cuestión de buena voluntad, ¿no? Pero la realidad, ¿sí? Lo que nos indica la evidencia es que es una necesidad respaldada por las investigaciones internacionales. Esto significa que trabajar sobre convivencia no es un tema extra, ¿sí? No es un tema extra o un tema secundario, sino que es el corazón mismo de lo que hace a la función principal de la escuela, que es enseñar y aprender. Volviendo, entonces, convivencia y aprendizaje no son dos carriles que van por separado, sino que para que los chicos puedan trabajar necesitamos hablar sobre la convivencia y poner la convivencia en el centro de las conversaciones en un contexto educativo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia, ¿sí? Respecto a la relación entre convivencia y aprendizaje, ¿sí? Las dimensiones de convivencia escolar, ¿sí? La convivencia escolar explica, miren esto qué importante, entre el 20 y el 27%, casi 30% del rendimiento académico, ¿sí? Es decir, como dijimos, no son dos carriles por separado, sino que si yo me siento mejor, y de hecho esto también te lo dicen los pacientes, nosotros somos psicólogas clínicas también, y trabajamos con chicos que sufren particularmente la problemática de bullying, además de otras problemáticas sociales en el ambiente escolar, y lo que te dicen muchas veces es que yo tengo miedo, ¿no? Y desde ese miedo es que no participo en clase, que me siento expuesto si levanto la mano, que me da mucha ansiedad exponer en clase, que, bueno, empiezo a sentirme que no me puedo concentrar. Entonces, la convivencia escolar puede, ¿sí? Impactar o puede influir entre el 20 y casi el 30% del rendimiento académico. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando los estudiantes se sienten seguros, incluidos y motivados, muestran mayor motivación y permanencia, es decir, que hay menos deserción escolar. Un buen clima, cuando yo me siento bien, esto que yo decía inicialmente, que ir a la escuela para mí, por lo menos en la entrevista de mis hijos, no es solamente que aprendan, sino que tengan ganas, que se sientan seguros, que se puedan desarrollar, que puedan ser ellos mismos. Cuando esto sucede, está relacionado con una con una alta capacidad de concentración, potencia la capacidad de concentración, se potencia el compromiso académico y eleva la motivación, es decir, esto que me hace como tener mejor predisposición al aprendizaje. Y lo que se sabe específicamente en relación al bullying es que cuando se aplican programas, ¿sí? Programas estructurados,
tenemos capacidad de reducir entre un 20 y 25% hasta un 30 y 50% los incidentes de bullying y de violencia en la escuela. Y además quisiera nombrar otra cosa muy importante, sobre todo en el contexto actual, donde estamos absolutamente atravesados por la digitalización de la socialización, ¿sí? Es decir, donde los chicos están atravesados por, por los teléfonos celulares, por las pantallas, donde nos cuesta poner un tiempo, donde esto genera como un circuito dopaminérgico que les hace querer más y más y más, y tiene un montón de consecuencias. Lo que se sabe es que trabajar sobre convivencia y escuela, en la escuela, impacta significativamente en la salud mental, ¿sí? O sea, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión y disminuye el aislamiento, ¿sí? Entonces, trabajar sobre convivencia, instalar esta conversación seria y sostenida en la convivencia, es importante porque, por todos estos motivos, no solamente porque de esta manera los chicos van a aprender mejor, sino que van a estar más felices y tener como un contexto para tener un desarrollo, ¿sí?, socioemocional mucho más sano, ¿sí? Y lo que nosotros fuimos aprendiendo es que, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se dé, ¿no? Para trabajar sobre convivencia. Y la verdad es que fuimos aprendiendo que simplemente por ahí hacerlo de manera como por sentido común, como lo que a mí me sale medio de manera intuitiva, a veces no es la mejor herramienta, ¿no? Que hay que trabajar y tener una metodología sólida, ¿sí? De hecho, en las escuelas tenemos un montón de metodología para medir lo que es rendimiento académico. Tomamos evaluaciones, tenemos indicadores, puntos de corte para establecer cuándo un alumno aprueba, cuándo desaprueba. Tenemos a su vez capacidad de detectar en qué área, ¿sí?, en qué área de su cerebro necesita desarrollarse más, en qué área menos. Tenemos un montón de metodología para rendir, para evaluar y para medir y dar seguimiento a indicadores relacionados con el rendimiento académico. Ahora, a lo que es indicadores relacionados con la grupalidad, indicadores relacionados con los problemas de socialización, es como que ahí hacemos un gran vacío, me parece que tenemos una gran deuda, y es justamente en lo que nosotros queremos aportar desde Equipo AVOS, es esta metodología sólida que integren desarrollo de habilidades socioemocionales, formación, fortalecimiento de vínculos, manejo de la grupalidad, y bueno, les vamos a contar qué otras cosas integramos en este programa para que la escuela sea una escuela segura, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que transformar? Toda esta evidencia en prácticas concretas en un programa, que como ven ahí, que es un caminito, es un camino. La convivencia no es un punto de partida, sino que es un punto de llegada que se logra como un proceso sostenido, ¿sí? De hecho, las prácticas, los programas internacionales que miden prácticas eficaces dicen, mira, esto no lo vas a poder lograr si haces una sola intervención. Si vos querés impactar en una cultura, ¿sí?, escolar basada en la ética, el cuidado y el respeto, vas a tener que trabajar sistemáticamente. Esto siempre lo explicamos como, bueno, una cosa es, por ejemplo, que un día una persona coma bien, ¿no?, que un día una persona coma saludable, o que una persona esté en un programa de cambiar sus hábitos saludables y que esté en un programa nutricional de seguimiento sistemático con alguien, con un profesional que te ayude a cambiar tus hábitos, ¿sí? Y esto lo mismo pasa con la convivencia escolar, ¿sí? Para lograr un cambio profundo, tenemos que lograr una sistematicidad, ¿sí? Tenemos que lograr un proceso transversal y sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, el PROCOMPA es, de alguna manera, este programa, que es el Programa para la Convivencia Pacífica, propone una metodología estructurada con fases claras. Ahí Caro Tiscornia, que está ahí, va a contar, que ella también es fundadora y trabaja ahora en coordinación de programas, va a contar lo que son las fases del diagnóstico, donde tenemos un protocolo, donde tenemos una política, donde tenemos además formación para toda la comunidad, recursos prácticos, y apuntamos en realidad a ir más allá del síntoma, porque siempre con las problemáticas de socialización, y en especial lo que es la violencia, es un síntoma de algo que está sucediendo en una grupalidad, en una dinámica de grupo. Entonces, nosotros a lo que apuntamos es a transformar o a fortalecer esta cultura escolar. Quizás no es que hay que transformarla, sino fortalecer la cultura escolar basada en la ética del cuidado y del respeto. ¿Por qué? Porque si no, estamos con una rueda que gira en falso. De hecho, a veces los colegios nos dicen, hacemos un montón, pero sentimos que nada cambia.
Y eso hace que estamos desgastados, estamos poco motivados. Entonces, por eso a veces lo que falla no es la intención, no es la formación, sino lo que falla es la metodología. Es la metodología por el cual trabajamos con convivencia, que está tan relacionada con aprendizaje y bienestar escolar, ¿sí? Entonces, lo que hace único, creemos a nuestro programa, es que no se queda en este paso de la sensibilización, es decir, la charla donde escuchamos, nos preocupamos, nos concientizamos, decimos, uy, qué importante trabajar con esta problemática, sino que además ofrecemos herramientas concretas y medibles que impactan sobre la cultura escolar, generando resultados visibles en convivencia y aprendizaje. Y acá quiero ir a este punto, y estoy yendo medio rapidito porque no tenemos tanto tiempo y estaría bueno que después podamos charlar, intercambiar. Quisiera ir a 3 pilares del trabajo, ¿sí? 3 pilares del programa. Uno, que es la formación. Nosotros ofrecemos capacitaciones a docentes, a equipos de orientación escolar, a directivos, a padres, trabajamos también con alumnos, ¿sí? Donde una de las cuestiones fundamentales también que trabajamos particularmente cuando abordamos la temática de bullying es que no todo es bullying, ¿no? Porque hoy en día, si bien se habla mucho más del tema, un tema que siempre decimos no es un tema nuevo, sino que se lo tipificó, se le puso palabras, se lo estudió y tenemos como mucho más formas de identificarlo, un tema que tiene mucho impacto en la salud mental. Necesitamos tener un criterio común, no es que para el directivo signifique una cosa, para el docente otro, para el padre otra, un criterio común, ¿sí? Y además necesitamos ponernos de acuerdo sobre las intervenciones, cómo vamos a trabajar en conjunto. Pero ¿qué es lo que decimos? La formación sola no alcanza, ¿sí? Muchas veces quizás la primera respuesta de la escuela, ¿cuál es? Bueno, ofrecemos una capacitación, ¿no? Abrimos un espacio de formación, pero, y que es fundamental, es muy importante, porque la formación eso nos permite brindar conceptos, sensibilizar, entregar herramientas, ¿no? Porque nosotros particularmente a través de la formación no solamente queremos hacer llegar conceptos, sino también que puedan desarrollar habilidades, pero con formación solo no alcanza. Con hacer capacitaciones no alcanza, ¿sí? Que esto por ahí tiene que ver con nuestros aprendizajes, es decir, realmente queremos hacer un programa, necesitamos integrar procesos, que es el punto número 2, porque sin procesos lo aprendido se diluye. Sin procesos, ¿qué es lo que pasa? Muy importante lo que vimos en esta capacitación, pero el otro día me lleva puesta la diaria escolar, ¿sí? Sin procesos, ¿sí? Y sin protocolos, sin circuitos de derivación, sin planillas de detección, sin criterios unificados, cada docente o cada directivo resuelve por sí solo, resuelve como puede, de manera, quizás a veces de manera disgregada, de manera fragmentada, no hay cohesividad, no hay integralidad. Y además, si nos quedamos en formación, pero no hay aplicación práctica, si no llevamos esto realmente a la sala del aula, a la sala al territorio, ¿sí? A los pasillos, a los recreos, a los patios, no hay un cambio concreto. Estamos en esto, en la rueda que gira en falso, creyendo que hacemos pero no impactamos, ¿sí? Entonces, cuando combinamos formación, procesos y aplicación práctica, lo que logramos es algo muy importante en cualquier proyecto de impacto social que tiene que ver con la sostenibilidad. Una charla puede inspirar mucho, pero sin continuidad, ¿sí? Sin trabajo continuo, sin sistematización, que es justamente lo que nosotros trabajamos a partir de muchas intervenciones, se vuelve al sistema anterior, se vuelve a la inercia, ¿no? Solamente con procesos instalados y seguimiento real es que logramos que la convivencia deje de depender de personas aisladas y sea parte realmente de una identidad institucional, que es lo que queremos generar. ¿Cuáles son las acciones de formación? Trabajamos principalmente, fíjense que acá la mayor carga horaria tiene que ver con directivos, equipos de orientación escolar, con decisores, porque creemos que es fundamental que el liderazgo esté altamente comprometido. De hecho, a veces se le pide al docente, que es el actor de primera línea, demasiado, ¿no? Se le tiene que pedir mucho al docente, por supuesto, pero no nos tenemos que olvidar del rol fundamental que tienen aquellos que ocupan un liderazgo fundamental. Entonces trabajamos en cuadro normativo, que es lo que vemos justamente que es un tema muy flojo,
en muchas escuelas, vemos que no están claras las normas y no están claras las consecuencias. Y cuando no están claras las normas, no están en claro los valores. Y cuando no están en claro los valores, no se puede hablar de convivencia, ¿sí? Entonces, trabajamos sobre encuadre normativo, revisamos los acuerdos de convivencia, trabajamos en fortalecer las normativas institucionales que regulen la convivencia escolar y, por ende, regulen las problemáticas sociovinculares. Trabajamos el protocolo anti-bullying, que es nuestro paso a paso, y hacemos un entrenamiento en justamente cuál es el plan de acción cuando hay un caso, y les entregamos un cuadernillo, ¿no? Donde podemos, justamente este cuadernillo que también nos sirve como un legajo de caso, donde vamos anotando nuestra actuación en la medida que vamos avanzando en el trabajo y en el tratamiento de este caso. Trabajamos en política anti-bullying, que tiene que ver cuál es nuestro posicionamiento frente a la convivencia, ¿sí? ¿Cuál es nuestro posicionamiento frente a las temáticas de violencia? ¿Por qué? Porque tenemos muy en claro, por ejemplo, cuál es el posicionamiento de la escuela frente a su política respecto al uso de uniforme. Yo tengo claro cuál es su uniforme, qué días lo tienen que usar, qué cosas corresponden, qué cosas no corresponden. Ahora, ¿tenemos claro la política de la escuela en relación a la violencia? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Cuáles son los valores que defiende? ¿Cuáles son los procedimientos, los procesos que se van a aplicar? Bueno, a veces no está formalizado. Lo sabemos de manera informal, pero no está formalizado, y es necesario que tengamos una institucionalización de todo ese conocimiento que a veces tienen y a veces no los directivos y los decisores. Con docentes trabajamos claves para comprender el bullying y detectarlo tempranamente, y les damos a ellos en la primera capacitación un screening para la detección temprana, que tiene una puntuación estandarizada, ¿no? Con un sistema donde ágilmente pueden puntuar algunos ciertos indicadores y tener con un punto de corte saber a qué puntaje representa, a qué problemática representa el puntaje que les dio ese screening diagnóstico que hacen, ¿no? Porque a veces vemos que las categorías diagnósticas son muy amplias y cuesta bajarlo a lo concreto, entonces intentamos darle herramientas muy concretas, y después esto que, como yo decía, la función principal es el docente que detecte, y después cómo interviene, ¿no? Que es fundamental que sepan cómo intervenir para trabajar con problemáticas vinculares en el aula y para manejar la grupalidad, ¿no? Para que no solamente puedan aprender mejor, sino que puedan sentirse mejor en su escuela. Y con familias, en lo que es formación, tenemos una charla que se llama ¿Cómo acompañar a mis hijos a una sana socialización? Y otra que es Familias que transforman, cómo construir una cultura de la convivencia desde casa, donde trabajamos con los padres en cómo construir acuerdos. Una palabra que también tenemos que poner mucho en valor, que es como ponernos de acuerdo. Esto, estoy repitiendo el tema, pero ponernos de acuerdo sobre cuestiones básicas, básicas y no básicas, ¿no? Pero cómo vamos juntos a trabajar para que justamente podamos resaltar o podamos cuidar a los chicos a la hora de relacionarse, ¿no? Y justamente esto nosotros hablamos de como de algunos acuerdos mínimos, como cada uno tiene su forma de crianza y no nos vamos a poner a debatir sobre eso porque eso es algo personal de cada familia. Ahora, es importante que tengamos acuerdos mínimos que puedan cuidar a los chicos. Sobre estas cosas no son negociables, es decir, cada familia, por ejemplo, va a tener su política respecto al uso de la tablet o al uso del teléfono. Ahora, no es negociable que se manden mensajes ofensivos, y en eso me parece que todos estamos de acuerdo. No es negociable que se envíen información íntima, y en eso me parece que estamos todos de acuerdo, pero no tenemos espacio para formalizar estos acuerdos, para ponerlos por escrito y para además transformar esta intención en acción, ¿sí? Ahora, el total de formación que propone el programa son 13,5 horas, lo que equivale a 810 minutos, y si pensamos en estas 9 meses, porque diciembre no lo contamos, básicamente todos los que trabajamos en territorio escolar o tenemos chicos sabemos que diciembre es un mes de locos. Si decimos, bueno, estos 9 meses son 810 horas, que equivale a 2 horas por mes, ¿no? Simbólicamente, estas horas de formación equivaldrían a 2 horas por mes, y si lo partimos por días, equivaldrían a 5 minutos por día, ¿no? Es decir, este tiempo que me propone este programa de formación vendrían a ser 5 minutos por día, que es como
o estas 2 horas por mes, es como básicamente mucho menos lo que es un recreo largo por semana, mensual, o semanal en una escuela, ¿sí? Entonces, esto de decir, bueno, no es solamente la formación, pero si ponemos esta formación en esta tabla, quizás es mucho más la inversión, ¿no? Lo que gano, ¿no? De este tiempo de que yo invierto en esto para justamente poder enseñar y poder aprender en un encuadre de cuidado y de respeto, ¿sí? Acá, Caro, contanos esto, ¿en qué Sí, consiste, cómo implementar el programa? ¿En qué consiste? sí, un poco acá, bueno, Cande dio toda la introducción de por qué nos parece importante, cómo lo pensamos, ¿no? Y lo que queríamos un poco es decir cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Cómo lo bajamos en lo concreto, porque muchas veces pensamos que las personas, los directivos piensan esto va a ser mucho engorroso, va a implicar mucho trabajo, y la verdad que nosotros lo venimos aceitando hace ya 15, 17 años, y lo tenemos súper sistematizado, ¿no? Bajado a lo concreto, y esto es para ustedes darles tranquilidad de que esto está ya sistematizado, ¿cómo lo vamos a bajar a lo concreto, no? Empezamos con una reunión de planificación inicial en donde contamos de qué se trata, esto, preparamos todas las condiciones para que se pueda implementar y calendarizamos las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Desde el principio de año vamos diciendo, bueno, vamos a tener que hacer todas estas acciones de formación, vamos a tener estas actividades claves que ahora les voy a contar, cuándo las vamos a hacer, cómo las podemos implementar y nos organizamos ya desde el principio de año. Es muy importante la planificación con todo el equipo de trabajo y la presentación del programa. Que haya mucha comunicación. Se ve que es un factor de riesgo, está estudiado la falta de comunicación entre los directivos, los docentes, con las familias. Entonces, desde un principio, esto tiene que ser abierto y socializado, ¿no? El colegio está trabajando con Equipo ABA en la implementación de este programa para una convivencia pacífica. Es muy importante, nosotros tenemos una reunión con todos los directivos y el equipo de orientación en donde les contamos de qué se trata el programa, cómo lo vamos a implementar, para que ellos, en primer lugar, está demostrado que cuando los directivos están comprometidos y realmente involucrados, es cuando los programas son efectivos. Si el equipo directivo no está involucrado, no ve la necesidad de trabajar sobre la convivencia y no ve la importancia de trabajar sobre este tema, eso se nota, ¿no? Se nota, se transmite para abajo y no sirve. Entonces nuestro foco va a estar primero en transmitirle la importancia, en comprometerlos, en involucrarlos. Después se tiene que socializar y comunicar a los docentes que hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Puede ser mandando el material, comunicando o dando una capacitación, o por ejemplo mañana nosotros vamos a ver en un colegio que lo estamos implementando, como una capacitación online en donde lo que hacemos es introducir el programa. Esto mismo, contarles en qué va a consistir, qué va a implicar para ellos, van a tener esta y esta capacitación, ¿no? Va a implicar esto, porque hay colegios que han empezado a mitad de año y lo hacen durante un año y medio, por eso con algunos estamos comenzando ahora. Es muy importante esto y también incluir a los padres desde el principio. También se manda una carta de presentación, nosotros todo esto ya lo tenemos armado, ¿no? Ya está prearmada la carta, se firma con los directivos, no es que van a tener, no es que uno tiene que armar todo de cero, ¿no? En donde se cuenta cómo se va a estar trabajando, en qué consiste el programa, ¿no? Y se presenta. Y de ahí ya se pasa a ejecutar las acciones, que son básicamente todas estas acciones de formación que nombró Cande, que son, nosotros nos caracterizamos, creo, por ser súper concretas y prácticas y bajar todo a lo concreto, como que comenzamos con, bueno, todos tenemos que hablar el mismo idioma, saber de qué estamos hablando, qué es bullying, qué no es bullying, cuáles son las diferentes problemáticas, cómo funciona, cómo es la dinámica, pero después bajamos a lo práctico y les damos herramientas de screening, cómo detectar, cómo intervenir, ¿no? Y les vamos dando mucho, mucho material, que ahora es lo que vamos a ver, ¿no? Pero a la vez, durante el año hacemos ciertas actividades clave. A principio de año tenemos la semana de detección. Esta es una estrategia que vimos que era muy importante sistematizar, ¿no? Y que quede sistematizada después en el colegio. ¿Para qué? Para identificar tempranamente cuáles son las problemáticas relacionales que están habiendo en nuestro colegio hoy por hoy, ¿no? Entonces se implementan simultáneamente acciones, ya sea con los directivos, con los docentes y con los alumnos, ¿no? Para que se empiece a hablar de la importancia de hablar, de denunciar, pero no solamente de la importancia y concientizar, como decimos, sino que haya canales de denuncia válidos. A ver, si los chicos les decimos que denuncien y que es importante que denuncien,
cuáles van a ser sus canales de denuncia, ¿no? Siempre lo bajamos así a lo concreto. Tienen un buzón, tienen un QR, tienen un mail. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién es el encargado de recibirlo? ¿No? Se empiezan a hacer actividades de concientización de la importancia de hablar de este tema, de que no quede en silencio, de que a quién pueden recurrir, si la estoy pasando mal, que se trabaje transversalmente con todas las materias, ¿no? Esta temática. Y después, esto nos da como un screening inicial de en qué situación está, ¿no? Una radiografía inicial. Y acá es donde le damos a las docentes esta planilla de screening, o sea, bien práctica, para que ellas también, no solamente los chicos puedan denunciar, y haya estos canales de denuncia, y podamos con los chicos se trabaje la importancia de la diferencia entre, por ejemplo, ser buchón y ser valiente, y contar cuando algo me está pasando mal, o poder ayudar a un amigo, sino que las mismas docentes puedan hacer un screening para ver si puede estar sucediendo esto en su aula. Y después en octubre, ¿no? Cuando ya se estuvo trabajando durante varios meses, está la semana de la prevención. Esto fue implementado por Pacer en Estados Unidos en el 2006, en donde se implementó en octubre una semana de la concientización sobre el bullying, en donde se hacen varias actividades para visibilizar esta problemática. Y nosotros lo que hicimos fue armar un pack de actividades clave. Acá lo que buscamos es bajar a la práctica, la bajada a la práctica. Todo lo que fuimos aprendiendo que se pueda trabajar, pero desde todas las materias, ¿no? Desde arte, educación física. Han hecho murales, ¿no? Donde se trabaja la importancia de la inclusión, del respeto. En educación física se hacen actividades, en teatro. La verdad que súper creativos, y nosotros les damos actividades para cada nivel, ¿no? Diferenciados, en donde nuestro objetivo es instalar una cultura anti-bullying, que se pueda bajar a lo práctico y que empecemos a cambiar la cultura de fondo con actividades prácticas que se hagan de forma transversal. A la vez les vamos a mandar, como siempre, actividades a los padres que mandamos material. Entonces se trabaja desde casa y desde el colegio. Trabajamos mucho esta corresponsabilidad familia-escuela. Y lo trabajamos con los padres y con los docentes. No se ataquen, acá tenemos que remar todos juntos para el mismo lado, y de esta forma les vamos dando el mismo material para trabajar desde casa y desde el colegio al mismo tiempo, la misma temática. Y después en noviembre está el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying y el Ciberbullying y la Violencia Escolar, en donde lo que se busca es representar todo el trabajo realizado a lo largo de todo el año, ¿no? Y acá las queríamos nombrar el SOSI. El SOSI es nuestra joyita de oro, ¿no? El SOSI es nuestra herramienta innovadora que utiliza tecnología avanzada con inteligencia artificial. La desarrollamos en equipo ABA con unos programadores y con investigadores del CONICET, y ya la estamos implementando en varias instituciones donde estamos utilizando el PROCOMPA, ¿no? ¿Qué es lo que hace este SOSI? Nos permite hacer un diagnóstico interactivo que permite detectar tempranamente todas las situaciones de problemática relacional que puede haber en un aula, ¿sí? ¿Cómo hace esto? Lo hace a través de un sistema de cribado positivo. O sea, empieza por preguntas cada vez más amplias que se van adaptando, son sensibles a la respuesta del alumno. El alumno entra a una plataforma y le va preguntando, ¿cómo te sentís en tu aula? Y según lo que va respondiendo, se le van adaptando las preguntas. Obviamente estas preguntas no son al azar, no es como hablar con cualquier chat GTP, sino que son predeterminadas por nosotros, y lo que va haciendo es, va detectando cuál sería la experiencia subjetiva del alumno en el aula, pero la va evaluando según criterios diagnósticos objetivos, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos saber si este alumno, en esta aula hay situaciones de malestar, en la convivencia, si hay situaciones de maltrato, de exclusión social o bullying. Y no solamente si cumple con los criterios diagnósticos y cuántos casos hay, sino cuál es el nivel de riesgo que hay. Y en base a esto, esta herramienta después te da un informe con sugerencias y con todos estos gráficos. Estos gráficos te dicen, a ver, ¿cuáles son las problemáticas relacionales prevalentes en tu aula? Hay tanto maltrato, hay tanto bullying, hay tanta exclusión social, ¿no? O no, hay una situación de bienestar emocional porque el chico se siente escuchado, también da esta respuesta. ¿Cuál es el nivel de riesgo que hay? Y te da un informe con sugerencias de cómo intervenir. De esta forma, nosotros antes hacíamos evaluaciones diagnósticas áulicas, pero que nos implicaban un montón de tiempo porque hacíamos una escala de clima socioemocional y una escala de bullying,
que solo te decía si había bullying o no, no todas estas problemáticas, nos llevaba un montón de tiempo, implicaba hacer un informe así de 20 hojas, en donde lo teníamos que también cobrar carísimo, era engorroso, llevaba un montón de tiempo. Esto nos permite un diagnóstico claro, preciso, en poco tiempo, de cuáles son las problemáticas relacionales prevalentes de un aula, y si uno lo implementa al principio de año, podemos tener un screening de la situación del clima de convivencia en toda la institución, y para saber por dónde tenemos que intervenir y qué nivel de riesgo hay. Imagínense lo importante que es esto, ya dejamos de lado la intuición, la improvisación, ay, yo creo que, quizás una docente dice, ay, pero yo la veo bien, y no sé, yo la veo que sonríe en la clase, yo no veo que lo peleen. Acá tenemos un diagnóstico certero y objetivo de, por ejemplo, problemáticas que pueden estar más solapadas, como son la exclusión social, o como son el ciberbullying, ¿no? Y te da un informe con sugerencias. Esto la verdad que es oro en polvo, lo estamos ya implementando y nos permite este diagnóstico, este screening inicial, pero a la vez nos permite saber cómo actuar y cómo intervenir en cada caso, ¿no? Así que la verdad que nos permite rutas de intervención, saber por dónde actuar y sobre todo el nivel de riesgo. Nos dice si hay casos como de red flag, de riesgo alto, en donde hay que intervenir rápidamente y no podemos esperar tanto tiempo. Así que la verdad que esta es una herramienta súper innovadora, que permite como ahorrar mucho tiempo, ¿no? Hay muchos recursos que antes se pierden entre el creo, yo creo, este cree. No, acá tenemos un screening inicial de la situación de convivencia. Bueno, como queremos respetar su tiempo y ya estamos corto de tiempo, queríamos un poco decir qué incluye, cuáles son los beneficios de implementar este programa de convivencia pacífica. Por un lado, incluye todo esto que fue nombrando Cande, todas estas horas de formación, que son 14 horas de información, que lo que está demostrado que funciona es que incluya a todos los miembros de la comunidad escolar. Directivos, equipo de orientación, docentes, comunidad no docentes, padres y alumnos, ¿no? Herramientas para la detección e intervención. Esta herramienta de screening para docentes, que está dirigida al docente, y después este SOSI, esta herramienta innovadora que utiliza la inteligencia artificial, que no solamente detecta, sino que te hace un asesoramiento diagnóstico de cómo intervenir, te da análisis cuantitativo-cualitativo, ¿no? Señales de alarma, y te orienta a cómo intervenir. A la vez, después de cada capacitación y mensualmente nosotros vamos mandando materiales de apoyo y recursos para que quede. Nuestro objetivo es que después no dependan de nosotros, que el know-how quede en la institución, ¿no? Que después ustedes sepan cómo intervenir cuando sospechan de un caso de bullying, sepan cómo actuar cuando la dinámica del aula se está poniendo un poco tóxica y están detectando situaciones de malestar vincular y dicen, ya veo que hay grupos cerrados, que hay burlas, hay etiquetas, se empiezan a tratar mal. Bueno, sepan qué hacer, ¿no? A la vez nosotros mandamos materiales y recursos mensuales para padres, para que los padres vayan trabajando todo lo que se va trabajando en el colegio, en su casa, en materiales de reflexión. Trabajamos mucho, mucho, mucho con los padres a la vez, y material gráfico y de sensibilización institucional, ¿no? Esto para que haya pósters anti-bullying, abecedario de valores, para que esto se vaya trabajando constantemente, porque lo importante es que no quede en una capacitación y listo, ¿no? Sino que constantemente vayamos revisando si se está implementando, no se está implementando. Ahí en el calendario veíamos que va a haber varias reuniones de seguimiento, ¿no? Esto cómo se está implementando, se está pudiendo hacer, se está logrando detectar. Bueno, logramos detectarlo, pero cómo se trabaja con la familia de los involucrados, ¿no? Trabajamos mucho en el protocolo anti-bullying. Esto, ¿qué se hace? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trabaja con los involucrados? ¿Qué se hace después? Y por eso les damos muchas guías prácticas también, tanto de la política como del encuadre, como el diseño del protocolo, para que después nosotros les damos las pautas generales, pero que después la institución pueda armar su propia política, su propio protocolo, y que ya quede sistematizado para la institución, no que puedan adaptarlo a su cultura institucional. O sea, nosotros realmente lo que queremos es que les sirva a ustedes, ¿no? Se hace un informe final, se ve el seguimiento, y siempre los vamos acompañando a lo largo de todo el año con asesoramiento de atención personalizada. Si hay algún caso, vamos viendo cómo trabajarlo, ¿no? Y los beneficios, ¿no? Nosotros la verdad es que decimos,
creemos que no muchas instituciones saben los beneficios y lo venimos viendo hace ya 15 años, 17 años creo, que venimos implementando el programa. Cada vez lo hacemos como más práctico, más eficiente, más concreto, ¿no? Más bajado a la realidad concreta, pero creemos que implementándolo, lo que se logra a través de trabajar esto no solamente en una charla de sensibilización, sino que a lo largo de todo un año, con todas estas actividades que fuimos nombrando, es lograr una transformación cultural de base, ¿no? Porque estas situaciones de malestar crónico, de convivencia, como decía Cande, está mostrando que la dinámica disfuncional, la dinámica social está siendo disfuncional de base, entonces tenemos que cambiar los valores que sostienen esta cultura, ¿no? Los valores de base. Permite dar respuestas oportunas y efectivas. O sea, si sospechamos de una situación de bullying, van a saber cómo actuar, van a tener protocolo, van a saber cómo diagnosticar, cómo proteger a la víctima, cómo actuar con los espectadores, cómo trabajar con los agresores, ¿no? Instalar procesos claros. El hecho de tener procesos, ¿qué nos permite? Nosotros siempre decimos, es mucho mejor prevenir el incendio que apagarlo, ¿no? Les va a permitir prevenir estas situaciones, actuar, intervenir tempranamente, porque las van a poder detectar tempranamente. Si ustedes apagan el incendio cuando ya es un problemón, va a haber muchas cenizas, muchas consecuencias en el clima escolar, en la salud mental de los alumnos. En cambio, si lo pueden prevenir, van a ahorrarse todo eso y van a poder apagar esta llamita apenas empieza, ¿no? Trabajar en equipo, fortalecer la capacidad de los docentes para detectar e intervenir en el momento y que sepan cómo derivar si se sospecha un caso. Involucrar activamente a las familias y saber cómo trabajar. Nosotros les damos modelos de entrevista con la familia de los involucrados, con la familia de la víctima, del agresor, del espectador. Promover la participación y las actividades con los estudiantes porque les damos mucho material concreto, ¿no? Y para que ellos también se hagan cargo. Nosotros decimos, ustedes son los responsables del clima que hay en esta aula, ¿no? Que sean agentes de cambio, que puedan pasar de ser espectadores pasivos a defensores activos, ¿no? Que haya información objetiva y accionable gracias a este sistema de optimización de la convivencia inclusiva, gracias a este SOSI, esta herramienta que desarrollamos, la verdad que pueden tener información objetiva, ¿no? De bueno, así estaba la situación al principio de año, veamos cómo está a fin de año y si lo pudimos realmente cambiar y mejorar. Y consolidar, que esto yo creo que es lo más importante, una cultura escolar basada en el cuidado y del respeto, ¿no? En donde los chicos realmente se sientan que pueden aprender seguros. Es muy feo para los chicos, nosotros vemos muchos pacientes que van inseguros al colegio. Nadie puede aprender en una situación de estrés donde se siente protegido. Entonces, qué importante que los chicos estén en un entorno seguro, donde se sientan que son importantes, que son valiosos, que pertenecen, y donde puedan aprender sin violencia, ¿no? Y que esto sea una realidad posible. Y hoy no lo está haciendo para tantos alumnos. Bueno, nosotros los que les queríamos, hubo varios colegios que ya fueron implementando este programa, en algunos lo hicimos durante un año, en algunos un año y medio, en algunos 2. Lo que queríamos hoy era un poco contarles en qué consiste y si el equipo directivo, los decisores, están interesados en ver cómo lo podríamos implementar en su institución, a ver cómo lo podríamos bajar, nosotros queremos empezar ahora, nos gustaría, ¿no? Siempre tratamos de bajarlo a la realidad de cada institución. Podemos hacer una reunión gratuita para contar más sobre el programa y ver cómo implementarlo. Pero bueno, básicamente lo que sirve y lo que está demostrado que funciona en todos los estudios a nivel mundial, no funciona una charla de sensibilización que queda en el aire y ya está, no funciona que todos actuemos por nuestra cuenta con buena intención improvisadamente. La buena convivencia es un camino diario, ¿no? Diario tirando todos para el mismo lado, o sea, de corresponsabilidad. Sobre todo en el mundo de hoy que da un ejemplo bastante contrario, ¿no? Entonces, las escuelas, para que sean un lugar seguro, y le podemos dar otro ejemplo, y podamos realmente educar para la paz y darles un entorno seguro, tenemos que estar todos realmente comprometidos y trabajar diariamente en algo que sea más sostenible, con más procesos y más sistematizado a lo largo del tiempo para que nos permita a todos trabajar en equipo tirando para el mismo lado, ¿no? Ese es el objetivo del Procompa. Así que bueno, mirá, siendo 7:10, re puntuales, Muy bien. daría el cierre para ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario, porque la idea es que hoy nos puedan preguntar todo lo que tengan dudas sobre este programa. Después nosotros lo que les vamos a mandar es, les vamos a mandar la presentación que vimos recién,
y les vamos a mandar también otro material complementario, el abecedario de valores y los pósters para que lo tengan. Pero bueno, por ahí la idea es esto, hacer un poco de intercambio, contarnos un poco su realidad en sus escuelas, qué es lo que ven, qué es lo que observan, están preocupados, no están preocupados, sienten que es un tema que se trabaja o sienten que es un tema como extra, ¿viste? Como secundario. ¿Cómo lo perciben ustedes? Ahí tenemos a Agustina, que quiere dar una evolución o hacer una pregunta. Agustina, escuchamos. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. buenísimo. Bueno, primero decirles que me ha encantado, como siempre, el trabajo que hacen, escucharlas hablar es un placer. Les cuento que, bueno, yo ya estoy en un programa en el colegio donde trabajo, tenemos un programa muy lindo que se llama el programa Te Cuido, que de hecho creo que está mi colega por ahí, que es Lore, que ha hecho una pregunta. Y me gustaba mucho, me interesa mucho para después llevarlo al colegio y proponerlo, el tema del SOSI. Me parece una herramienta fundamental, muy importante. Y quería saber cómo se implementa, por ejemplo, me imagino que en secundaria podemos tener una participación mucho más activa de los chicos, ¿viste? Llevarlos a ellos mismos a las salas de informática con el celular, qué sé yo. No sé si es así o no. Y Sí. también preguntarles cómo sería en el caso de los chicos más chicos, en primaria, cómo trabajaríamos esa herramienta con los chicos más chicos. Claro, no, nosotros, el SOSI, por ejemplo, necesitas estar alfabetizado porque tenés que leer y escribir. Entonces, te diría que lo pueden hacer bien alrededor de cuarto grado. Igualmente también estamos haciendo como una adaptación para que sean preguntas más sencillas y es mucho más riguroso por ahí en los últimos años de primaria y en los primeros de secundaria porque el diagnóstico tiene preguntas como más complejas y más rigurosas y más sensibles para detectar ciertas problemáticas, pero lo que hacemos en grados más chicos es quizás trabajar con pictogramas de cómo se sienten. Por ejemplo, hicimos una encuesta con chicos más chiquitos que era si le pudieras poner a cómo te sentís, cómo venís todos los días un color, qué color sería, como de manera que puedan ir expresando ciertas cosas y que eso se pueda transformar en un indicador objetivo y que podamos medir. Y otra de las maneras para saber en niños más chiquitos es el reporte de los docentes, que muchas veces los docentes saben mucho, pero esa información no es una información que tenemos estandarizada. No sabemos cuál es el porcentaje de docentes que identifica que es un grupo disruptivo. Por ejemplo, hicimos ahora una con docentes de sala de 5, y la verdad que fue súper rico, que para ahí es información que todos los docentes de esta sala saben, pero que no volcaron de manera objetiva en un cuestionario, en una escala, y es muy importante la percepción de los docentes, sobre todo de ver si sabemos que son docentes con los cuales nosotros, digamos, confiamos en su criterio, ¿no? O sea, se supone que si nos da información los docentes, bueno, que no va a ser información muy aislada de la realidad, por lo menos si son docentes que nosotros confiamos. Así que, pero el punto tiene que ver con estandarizar todo ese proceso donde empecemos a tener datos. Pues tenemos un montón de datos, como volvemos al inicio, tenemos un montón de datos de rendimiento académico, pero tenemos datos en términos de cooperación, de confianza, de comunicación, de problemáticas socioemocionales. O sea, hoy, por ejemplo, el mundo va yendo cada vez más a que desarrollemos lo que es las habilidades blandas, cada vez más en espacios educativos o incluso en empresas que tengamos mucho más habilidades blandas porque cuestiones relacionadas con lo que es el conocimiento. Bueno, la tecnología ya saben que está haciendo lo suyo, ¿no? Así que tenemos que agregar valor en todo lo que es lo vincular y en lo socioemocional. Bien, y una última cosita, chicas, Sí. porque yo recién mencioné que yo ya formo parte de un equipo, la verdad que tenemos un programa muy lindo, pero nunca está de más por ahí complementarlo. Entonces quería saber si el Procompa se puede también, puede incluirse en una institución a modo de acompañamiento o complemento de otros programas que ya estén en proceso o que estén arrancando. Sí, sí. Sí, obviamente que en ese caso es mucho más fácil, porque la línea de base, o sea, la línea está más alta, entonces vos decís, no, mirá, ya tenemos esta formación, ya tenemos esto, tenemos este proceso, trabajamos en los acuerdos, es como que, sí, vamos a ir adaptándolo y viendo qué valor podemos aportar de acuerdo a lo que la escuela tiene desarrollado. Pero sí, y además hay culturas, por ejemplo, que nos dicen, mirá, por ejemplo, esto es una escuela católica, entonces de repente, bueno, nosotros orientamos todo esto desde este enfoque, otra escuela que nos dice, no, mirá, nosotros tenemos estos espacios, hay que ver cada cultura cómo lo baja a la práctica. Pero el punto más allá ya de eso es como que sea lo suficientemente flexible como para poder adaptarlo, pero lo suficientemente estandarizado para no perder un rumbo. Que cuando hacemos todo también flexible, no lo podemos medir, no lo podemos estandarizar y no lo podemos sistematizar. Entonces creo que hay que tener como un poco de las dos cosas. Sí.
un poco de lo universal y demostrado que funciona, con lo sistematizado, el proceso, los pasos, y otro poco de que esto se adapte a cada cultura, a cada colegio, a cada institución, que nosotros siempre buscamos eso, ¿no? Que se adapte, que lo puedan adaptar realmente a su institución y que les sirva. Es decir, por ejemplo, no sé, si una institución dice, no, pero nosotros solamente lo queremos trabajar desde el arte y del teatro, y bueno, o sea, puede complementar, pero no es desde ahí, o sea, puede complementarse, pero si hacemos una obra de teatro, pero no capacitamos a los docentes, no hay política, no hay protocolo, sabemos que no va a haber un cambio. Hay muchos como prácticas que nosotros desestimamos. O sea, si nos dicen, no, solamente queremos dar talleres con los chicos. Sí, no, eso no va a funcionar, porque con los chicos es como una familia, digamos. Si los padres y los adultos no están de acuerdo y se trabaja con todos los chicos, va a ser un como sí. Entonces también nosotros tenemos como nuestro límite en decir nos adaptamos, pero tenemos ciertos límites en prácticas que sabemos que son prácticas que no funcionan, que son contraproducentes, que generan tiempo y que no impactan. Entonces también es como buscarle ese punto de decir adaptándonos, pero no saliendo del eje de los que son las prácticas eficaces, o por lo menos lo que hemos aprendido en este tiempo. Manteniendo la ética profesional de que si sabés que una intervención no funciona, no la vamos a implementar, ¿no? O si es contraindicada, contraproducente. Por ejemplo, en clases donde ya hay situaciones de bullying demostradas, hacer un taller con todos está contraindicado, porque quedan expuestos, ¿no? Entonces nosotros ahí decimos, no, hay que trabajarlo de otra forma más cuidadosa, ¿no? Más confidencial. Muchas veces te llaman cuando explotó una situación tremenda y te dicen, ay, ¿no pueden venir a dar un taller en esta clase? Y no, o sea, por ética, dar un taller en esa clase donde ya hay situaciones de bullying grave va a exponer a muchos chicos. Y no va a servir de nada, además, porque va a prevalecer el monólogo, ¿no? De los que tienen poder y los otros no. Entonces, ahí hay que trabajar con los docentes o hacer un asesoramiento. Nosotros brindamos asesoramientos en caso de bullying donde se va trabajando en forma súper cuidadosa, ¿no? Nada, entonces en eso mantenemos nuestra ética de que lo que sabemos que es contraproducente no lo hacemos. Perfecto, muchas gracias, chicas. No, gracias a vos. Ahí fue respondiendo en el chat, pero si alguno, ¿no? Preguntaban si tiene un costo, sí tiene un costo mensual. Nosotros lo implementamos en general de marzo a noviembre, pero hay colegios que quisieron, por ejemplo, empezar ahora en agosto, e implementarlo de agosto ahora a todo el año que viene, a marzo y noviembre, o sea, y hay otros que lo hicieron durante 2 años porque quisieron seguir profundizando en toda la implementación, pero bueno, nosotros lo proponemos de marzo a noviembre, ¿no? Todo el calendario y todas las actividades. De ahí se puede, y hemos profundizado muchísimo, en varios colegios que continuamos durante más años, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda más, algún comentario, o si alguno trabaja en colegios, quiere contar. Yo, por ejemplo, con lo que preguntaba de otros programas, varios colegios que vamos sí tienen programas de prevención de educación emocional. Y es totalmente complementario, porque nosotros damos como mucho más herramientas, ¿no? De prevención en problemáticas relacionales, que obviamente la educación emocional es preventiva y sirve, pero cuando ya se detectan, o cuando ya hay malestar, o cuando ya no, ahí no saben qué hacer, entonces está bueno tener un protocolo, una política anti-bullying, cómo nos vamos a manejar, y que todo eso esté estandarizado y procedimentado. Y en un programa de educación emocional no te brinda eso, ¿no? Bueno, Sí. se me ocurre otra pregunta si nadie más tiene para hacer. ¿Cómo es la participación de las familias en toda esta experiencia que ustedes llevan? ¿Cómo comprometen a las familias? Porque creo que uno de los obstáculos más grandes que tenemos por ahí en la aplicación de todas estas estrategias importantísimas, por ahí son justamente las familias. Sí, es una buena pregunta. Nosotros lo hacemos progresivo, o sea, hacemos como que tratar de lograr un compromiso progresivo y también logramos que, o sea, que hay parte de ese compromiso que tiene que ver con quizás con una actitud más voluntaria de los padres, ¿no? Pero también por otro lado también trabajamos mucho con el colegio como respecto a cuáles van a ser los límites respecto a qué cosas hasta dónde, ¿no? Hasta dónde uno no puede contar con las familias, ¿no? A veces parte de los colegios dicen esto como que, bueno, la familia no colabora,
y esto deja sin recursos a los colegios. Y de la misma manera que tenemos que plantear un límite, que tiene que ser acá, tenemos que hablar mucho de esto de los límites restaurativos, de los límites reparadores y cuáles son. Hay un gran vacío en relación al tema del límite, incluso la palabra sanción es una palabra absolutamente escandalosa, por eso trabajamos en encuadre normativo para darle una vuelta de tuerca a esto, para trabajarle, darle profundidad y que tenga realmente un sentido pedagógico. Pero de la misma manera que el límite ordena una relación con los chicos, también saber hasta dónde acompañamos a los padres y hasta dónde vamos a plantear con un encuadre donde en esta institución necesitamos esto de parte de los padres y comprometerlos de otro lugar. Me parece que a veces falta eso, ¿no? Es como, bueno, hay una parte que se deja un poco librada a la voluntad de cada familia, pero después es como, bueno, saber, en esta cultura esto es así, y si las cosas no se logran, bueno, existen ciertas consecuencias, y me parece que esto tenemos que perder el miedo, que de vuelta, que las consecuencias protegen a los valores, y donde no hay consecuencias y donde hay impunidad es un factor de riesgo sumamente alto para las situaciones de violencia, pero bueno, falta como mucho trabajo en eso y ponernos de acuerdo. Una vez estamos hablando con un colegio que nos decía, como que en primaria tienen una cierta política, un encuadre, en secundaria otro y en jardín otro. Bueno, entonces, como institución, un poco la familia va a estar un poco perdida, ¿no? Es como los chicos, ¿no? Si un día le pongo un límite a uno, otro límite a otro, no estamos de acuerdo, y bueno, va a estar medio perdido la comunidad en general. Entonces creo que nos tenemos que poner un poco de acuerdo, cuál es nuestro criterio, hasta dónde acompañar, hasta dónde quizás tener otro tipo de charla, y hacerlo de manera progresiva, pero hay muchísimo trabajo antes de tirar la pelota a esto de las familias no colaboran, que es como siempre, es la familia, hay muchísimo trabajo para hacer puertas adentro, me parece que tenemos mucho para hacer primero. No, nosotros en todo el año escolar, en todo el proceso, incluimos muchísimo a los padres en las charlas y en materiales mensuales, ¿no? Que vamos mandando, y asesoramos al colegio para que también pueda convocar, ¿no? Quizás le decimos, bueno, mandemos la carta presentando el programa, damos una charla y armamos como spots contando la charla para que puedan en la próxima difundir y convocar. O sea, realmente siempre les decimos, traten de convocar, manden el material a las madres delegadas para que se puedan reunir y armar los acuerdos. O sea, y damos ideas, pero bueno, después está, como dice Cande, tiene que haber como una bajada más clara, ¿no? Pero fundamental trabajar y convocar siempre a los padres. Bueno, muchas gracias a todos por estar, no lo queríamos hacer muy largo, así que agradecemos a todos por su atención y quedamos en disposición, abiertos para cualquier duda que tengan, les mandamos el material, lo vamos a grabar, lo grabamos, ahora voy a tener la grabación y lo que voy a hacer, se los voy a enviar y desde ya también que si lo quieren compartir entre colegas, bueno, bienvenido sea. Sí, nada, la idea era contar de qué se trata, que cuente con nosotros y le vamos también a mandar el material, ¿no? Que les habíamos dicho. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao, muchas Chao. gracias. Hasta luego.